En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Bien, y estamos en esta semana meditando un poco como la misión, ¿cierto? La misión del Mesías, como ese destino de ese Mesías, y al mismo tiempo tratando de hacerlo vida en nosotros. Mire qué palabras tan bonitas. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. No se les olvide que nosotros somos instrumentos de salvación. Nosotros, a donde vayamos, con quien estamos, somos un instrumento de salvación. El hecho ya de escuchar la palabra, el hecho ya de abrir nuestro corazón a Dios, de creer en Dios, nos hace ya instrumentos de salvación para el otro. Alguien de nosotros necesita de una palabra. Fíjense la dinámica de todo esto. Quizás yo estoy hablando desde aquí y les estoy hablando a muchos, y ustedes están escuchando, y yo puedo ser un instrumento de salvación para ustedes. Pues lo mismo van a hacer ustedes con los demás. Esto es una cadena. Y por eso en esta lectura y para meditar durante esta semana, no se les olvide que nosotros somos un instrumento de salvación. Yo les he propuesto mucho de que durante esta semana le pidamos a Dios, o tratemos de meditar acerca de la virtud de la paciencia o la gracia de la paciencia, porque claro, tenemos una misión, pero muchas veces esa misión en ese momento de calvario se ve frustrada por la falta de paciencia nuestra, y que puede ser con toda razón. A veces a uno se le acaba la paciencia y uno tiene la razón, pero aquí el objetivo es que no se nos agote la paciencia, así tengamos la razón. Así la tengamos, que no se nos agote la paciencia, sino que seamos valientes, que nos esforcemos, que tratemos, que luchemos siempre hasta el final. Y entonces hoy se nos agrega una frase más, y es que el Señor nos hace luz, para que nosotros llevemos esa luz, para que nosotros llevemos esa salvación a todos los rincones. Yo lo hago contigo, tú lo haces con alguien más, una cadena. Esto es una cadena, y es una cadena de gracia y de bendición. Por eso en esta semana, que estamos en la Semana Santa, tenemos que meditar: Jesús es un signo de salvación para todo el mundo. Yo soy un signo de salvación para una pequeña porción del pueblo. Jesús lo hizo con todos, yo lo hago con alguien, con algunos, con esa pequeña porción. Todos tenemos una pequeña porción del pueblo de Israel. Todos tenemos ese pequeño Israel en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Hay que mirar dónde tenemos esa porción del pueblo, y ahí somos un signo de salvación. Sería bien bonito que durante esta semana meditáramos como: yo soy un signo de salvación. ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes yo soy un signo de salvación? ¿Para qué momento? ¿Para qué pueblo? ¿En qué ocasiones soy ese signo de salvación? Porque cuando uno tiene en cuenta y uno medita acerca de ese signo de salvación, entonces uno como que se arma de valor y de fuerza y sigue para adelante. Así que pidámosle pues al Señor que nosotros podamos seguir siendo ese signo de salvación para todos, y que cumpliendo con esa misión podamos amar siempre a Dios y a nuestros hermanos. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé un trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Bien, y aquí tenemos esta lectura, ¿sí? Que es bien interesante acerca de esta parte de Judas, ¿cierto? El Evangelio habla de la traición de Judas y al mismo tiempo habla de Pedro, de la negación de Pedro. Tiene las dos, pero a mí me gusta mucho, meditemos frases, que son las frases que siempre se nos van a quedar. Dice que Jesús moja el pan y se lo da a Judas, el hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Pilas con las intenciones, pilas con las intenciones, porque a veces tú tienes la intención de hacer el bien, pero la otra persona no. Y por eso tras el bocado entró Satanás, aunque viene de Jesús, que da cosas buenas, la intención de la otra persona es hacer daño. Uno tiene que revisar qué intenciones tiene. A veces pensamos que lo estamos haciendo bien y que nos van a tratar bien, pero tú no sabes la intención de los demás. Yo pienso que con la negación y con la traición, nosotros tenemos que revisar cuáles son nuestras intenciones. Yo sé que queremos hacer el bien, pero muchas veces tenemos unas intenciones que no son del todo bien y que por querer hacer un bien terminamos haciendo un daño. Entonces, vamos a revisar. Y hay personas también que se nos arriman a nosotros, que uno cree que le van a hacer un bien, pero lo que le van a hacer es un daño. Van a revisar esa parte. Por eso me gusta mucho esa frase que dice: tras el bocado entró Satanás. Como muchas veces el mal entra a nuestro corazón y nos hace hacer cosas que no están bien. Nos hace hacer cosas que no van de acuerdo a nuestro modo de pensar, a nuestro modo de actuar. Vas a revisar, porque tenemos momentos de oscuridad. Miren que me gusta mucho la frase cuando dice: y Jesús salió, después de tomar el bocado, salió inmediatamente, era de noche. Mucho cuidado con esa noche de los sentidos, esa noche donde no pensamos, donde no meditamos, donde estamos lejos de la luz. Mucho cuidado con esa noche. Esa es la noche de la tentación, la noche de la debilidad. Esa es la noche, y yo creo que tenemos que meditar mucho en este día esas noches oscuras nuestras, cuando no pensamos, cuando no meditamos, cuando nos alejamos de la luz, y ahí entra Satanás. Por eso el signo del Evangelio salió inmediatamente, era de noche. Cuando tú sientas que estás en oscuridad, pídele al Espíritu Santo que te acompañe. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine y que no te haga tomar decisiones que no debas tomar. Que no hagas como pensar lo que no debas pensar, hacer lo que no debas hacer. Cuídate de esa noche oscura, de esa noche de los sentidos, de esa noche que le puede hacer daño a muchísimas personas. Entonces,
que sea precisamente en este día que nosotros estamos meditando, el Señor nos da luz para iluminar a muchos que están en esa noche, que están en la noche donde Satanás se apoderó de ellos y están haciendo cosas que no deben hacer. Segundo, el Señor nos llamó a ser luz y a veces somos oscuridad. Entonces, a tener mucho cuidado que cuando estamos siendo luz y cuando estamos siendo oscuridad para orar. Y aunque le hagamos miles de promesas a lo Pedro, te seguiría donde quieras que vayas, mucho cuidado, que a veces abrimos la boca para prometerle tantas cosas a Dios, pero lo seguimos negando porque nos da miedo, porque en un momento de debilidad no somos capaces de tener fuerzas, porque perdemos la promesa, porque descuidamos la palabra. Vamos a decirle al Señor que no queremos ser como Judas, que se dejó guiar por la noche, que dejó entrar a su corazón el demonio y guiado de noche pecó. Y que tampoco queremos esta parte de Pedro, que le hace miles de promesas y que en un momento de debilidad fracasan y se le olvida. Mejor que queremos recordar que somos esa luz, porque somos un signo de salvación para los demás. Ya saben, en la noche de los sentidos, en la noche oscura, pide la asistencia del Espíritu Santo. Cuando estás con Dios, todas las promesas que le has hecho, pide la asistencia del Espíritu Santo para cumplirlas. Definitivamente, pide al Espíritu Santo que nos siga encendiendo esa luz para seguir siendo salvación para todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.